Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchas gracias por este enorme privilegio que nos conceden de poder acompañarles en su jornada devocional. Lo mejor que podemos hacer a lo largo de nuestro día es poder apartar un tiempo para la lectura de la palabra de nuestro Dios, para hablar con nuestro Dios en oración y para de alguna manera ir creciendo en nuestra fe. Un tiempo con Dios, un tiempo devocional es muy necesario para cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a meditar en Eclesiastés capítulo número 10, partiendo del versículo número 12 hasta el versículo número 20. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: necedad destructiva, necedad destructiva. Y sabes que Salomón en todo este libro de Eclesiastés nos ha ido hablando mucho acerca de la sabiduría. Ser sabios con nuestras palabras, ser sabios con nuestras actitudes, ser sabios con las cosas que hacemos, en nuestras acciones. Y creo que al final de cuentas, en esta parte de la Escritura, podemos aprender por lo menos dos cosas acerca de la sabiduría. En este caso, lo contrario de la sabiduría es la necedad. Ser necios, ser obstinados, no querer recibir consejos y al final de cuentas pretender que nuestras ideas son exactamente lo mejor de lo mejor, y muchas veces nos perdemos en nuestra necedad y en nuestra obstinación. Dos cosas que aprendemos el día de hoy entonces, que quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. Número uno, evitemos ser necios, con nuestras palabras, Sabe que nuestras palabras tienen mucha fuerza. Cuando nosotros nos expresamos de alguna manera, decimos las palabras y esas palabras son dirigidas y pueden afirmar y pueden edificar o bien pueden destruir. Por eso yo observo aquí por lo menos tres tipos de palabras de las cuales tenemos nosotros que evitar ser necios con nuestras palabras. Número uno, palabras destructivas. El versículo número 12 y el versículo número 13 nos hablan precisamente de que muchas veces nuestras palabras, en lugar de edificar, pueden destruirnos. Dice el versículo número 12: las palabras del sabio le traen simpatías, pero las del necio son su propia ruina. Dice aquí, entre otras palabras, que cuando somos sabios y utilizamos palabras de sabiduría, vamos entonces a edificar correctamente. Pero cuando somos necios y utilizamos palabras palabras destructivas, de alguna manera vamos nosotros provocando nuestra propia ruina. Y el versículo número 13 dice: comienza diciendo puras tonterías y acaba diciendo las peores estupideces. Sabe, cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que decimos, muchas veces entonces vamos a decir muchas cosas que no queríamos decir quizás, o muchas cosas sin sentido. Palabras destructivas. Segundo tipo de palabras que yo observo aquí y ahora en el versículo número 14. Palabras descontroladas, palabras que no tenemos nosotros la manera de controlar porque no tenemos el conocimiento para poder definir cosas. Dice el versículo número 14: al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? Dice aquí entonces Salomón, entre otras cosas, vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos, porque mucho de lo que decimos no tenemos conocimiento, no sabemos ni siquiera, ni tenemos la idea de algunas cosas, pero muchas veces somos muy rápidos para hablar, muy rápidos para decir cosas que quizás no logramos comprender. ¿Qué te parece las palabras que son un poco presuntuosas, un poco jactanciosas? Por ejemplo, el versículo número 15 y el versículo número 16 dicen esto: Tanto se mata el necio trabajando que no sabe ni el camino a la ciudad. Ay del país que tiene por rey a un chiquillo y en el que sus príncipes amanecen en banquetes. Entre otras cosas, aquí el versículo número 15 sobre todo nos está hablando de ese tipo de palabras pretenciosas, palabras jactanciosas, palabras que solamente decimos sin tener una idea práctica de lo que estamos viviendo. ¿Sabe? Creo que al final podríamos resumir esto muy sencillo. Vamos a cuidar lo que decimos. Vamos a procurar no prometer nada.
Vamos a procurar no hablar nada de lo que no sepamos, pero sobre todo vamos a procurar ser sabios en la manera como nos interrelacionamos en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Es muy importante. Cuidemos la manera en cómo nosotros nos expresamos en nuestra familia. ¿Sabe? Bendecir a otros, por ejemplo, tiene que ver con esa palabra de bendecir. Es bien decir, decir bien. Maldecir también es una expresión parecida, pero es todo lo contrario, es maldecir. Vamos a decir mal. Y sabe, cuando nosotros no cuidamos nuestras palabras y no somos sabios, de alguna manera podemos llegar a decir palabras destructivas que están afectando a otras personas. Bueno, la segunda cosa que me gustaría compartir contigo es lo siguiente. Vamos entonces a evitar ser necios, número 2, en nuestras actitudes. Del versículo número 16 al versículo número 20 se nos muestran algunas actitudes que debemos evitar a toda costa. Dice el versículo número 16, te lo vuelvo a leer. Ay del país que tiene por rey a un chiquillo y en el que sus príncipes amanecen en banquetes. Dichoso el país que tiene un rey honorable y en el que los gobernantes comen a la hora debida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Aquí, al final de cuentas, veo una actitud de sabiduría en contra de una actitud de indulgencia. Vamos a evitar ser indulgentes. Cuando somos indulgentes, de alguna manera nos emborrachamos, disfrutamos de la vida, no tenemos un orden en la vida, un propósito, y vamos en la vida sin un tipo de reparo. Vamos en la vida como un caballo sin dueño, como un caballo que no tiene freno. Y al final de cuentas, eso nos puede afectar en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio o bien en la vida de nuestros hijos. Vamos a cuidar entonces nuestra actitud, en este caso, la actitud indulgente. ¿Qué te parece otra actitud más que yo miro en el versículo número 18? La actitud de incompetencia. Ser incompetentes, no hacer las cosas bien, no procurar tener una solución clara. Dice el versículo número 18, por ejemplo, al holgazán se le cae el techo, al que no hace nada, toda la casa. Entre otras cosas, aquí habla de la pereza, habla de la flojera, habla de no ser una persona comprometida, habla de alguna manera de ser una persona incompetente. Vamos a tener la sabiduría para que en cuanto veamos una situación tratemos de arreglarla, busquemos la sabiduría para poder ir reparando las situaciones que estamos viendo que se nos están viniendo abajo, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea con nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo. Que no sea como dice este versículo, al holgazán se le cae el techo, al que no hace nada, toda la casa. Entonces, cuando veamos las situaciones que están enfrente de nosotros, vamos a buscar la manera de salir adelante, vamos a buscar una solución, vamos a venir delante del Señor para que Él nos ayude a poder solucionarlo. Y la última actitud que yo puedo mirar aquí es una actitud que tiene que ver con la falta de discreción, ser indiscretos. Dice el versículo número 20, no critiques al rey ni siquiera con el pensamiento. No hables mal del rico, aunque estés a solas, porque las aves vuelan y pueden ir a contárselo. Hablando de la indiscreción, vamos a cuidar nuestras actitudes, vamos a cuidar nuestras palabras, vamos a ser discretos, vamos a ser prudentes. ¿Sabe para qué? Para no caer en la necedad y de alguna manera ir construyendo bien y evitarnos muchos, pero muchos dolores de cabeza en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia o en el trabajo donde estemos nosotros laborando. Que el Señor bendiga tu vida, que te llene de sabiduría, que te ayude en cada una de las decisiones que estás tomando en la vida y que te bendiga en cada momento de tu vida. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir este devocional con otras personas. Hasta pronto, bendiciones.